Históricamente hablando, muchos cristianos no se han mantenido firmes en su fe o firmes en la fe. Eso es historia. Cientos de casos, por no decir miles, de casos lamentables en donde los cristianos no se han mantenido firmes en la fe. Han caído de su firmeza. Han sido arrastrados por el error de los que no conocen a Dios. ¿Se acuerdan de este pasaje que es nuestro texto base de esta serie? Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 17. Hoy Dani ha regresado a los controles acá de este lado. Te extrañábamos, Dani, aunque Humberto hizo muy buen trabajo. Te extrañábamos. No, Humberto también, mis respetos, muy bien. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. Sí, ubicamos ese concepto de guardarte, de cuidarte, de estar pendiente, de protegerte, ¿no? Guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Como he dicho antes, este pasaje es la base de esta serie de 7 mensajes. Hoy estamos en el 6º. Ya casi terminamos. La próxima semana terminamos esta serie de 7 mensajes. Pero lamentablemente en la actualidad, iglesias enteras están siendo arrastradas por el error. Lamentablemente. Y hablando de errores, uno de los más grandes errores que el creyente comete y de los más comunes es menospreciar las cosas de Dios. Menospreciar las cosas de Dios. ¿Se acuerdan de Esaú? Que él desdeñó la primogenitura. Dice la escritura, léelo conmigo en Génesis 25, versículo 27. ¿Cómo iban? Cambió la primogenitura por unos chilaquiles, por unas lentejas, por un potaje rojo ahí. Génesis 25, 27. Y crecieron los niños. Los niños crecen, ¿cierto? Crecieron los niños, dice, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo. Pero Jacobo era varón quieto, que hablaba en tiendas, habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des ahora de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, aquí yo me voy a morir. Aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? ¿Dónde he oído eso antes? De algo me voy a morir. Venga, échale para adentro. De algo me voy a morir como quiera. Aquí está. Esta es la actitud. Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Pero el versículo no termina ahí. La historia no termina ahí. Dios nos da un resumen y nos dice, así menospreció Esaú la primogenitura. Una tendencia lamentable de la gente de Dios es menospreciar sus cosas. No lo busques, Dani. Hebreos 12:5 dice que no debemos menospreciar la disciplina del Señor. Cuando nos da nuestra nalgada, nuestra corrección, Hebreos 12:5 dice, no menospreciéis la disciplina del Señor. Pero busca Romanos capítulo 2, verso 4, por favor. Y ahí lanza una pregunta, como muchas que la escritura lanza, muy pertinente. Y tú puedes leer el contexto después en tu casa. Dice, ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad? ¿Menosprecias las riquezas de su paciencia? ¿Menosprecias las riquezas de su benignidad y su longanimidad y su paciencia, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Wow.
Este es un problema peligroso, menospreciar las riquezas de la benignidad de Dios. Dios es tan bueno. Dios es tan impresionantemente cuidadoso y cariñoso y tierno con nosotros. Y lamentablemente una reacción de su pueblo es menospreciar ese cariño, ese amor infinito, esa actitud increíble que Él tiene con nosotros. Es una riqueza de su benignidad, dice aquí la Escritura. Dios es rico en paciencia conmigo. ¿Cómo me ha soportado el Señor a mí estos 42 años? No sé cuántos años tengas en Cristo, pero yo ya tengo 42 y cómo me ha soportado el Señor. Algunos no tienen ni de edad, los 42. Me convertí en el 81. Qué paciencia, es las riquezas de la paciencia, de la longanimidad de Dios. ¿Qué quiere decir esa palabrota? Largura de ánimo, un ánimo extendido. Así es el Señor, pero el hombre menosprecia eso, ignorando que la benignidad de Dios, esta riqueza del amor y de la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Helicóptero. Y entonces, como hemos dicho también en otras ocasiones, no solo las cosas de Dios son menospreciadas, también las instituciones de Dios. La semana pasada, ¿de qué hablábamos? De la familia, de cómo hoy en día la familia es menospreciada por la gente que no lo conoce. El menosprecio, hablar del menosprecio. El diccionario dice que el menospreciar dice menosprecio, desprecio, desdén, falta de consideración. Falta de consideración. ¿Alguna vez alguien ha sido desconsiderado contigo? Hijo, qué feo es eso. ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí? Menosprecio es desprecio. Qué feo es el desprecio. Menospreciar, dice, tener a una cosa o a una persona en menos de lo que es o de lo que merece. Eso es menospreciar. Desdeñar, despreciar. Mis amados, los cristianos no estamos exentos de menospreciar las cosas de Dios, las instituciones de Dios. Y hoy hablaremos de otra institución de Dios, que es la iglesia. La iglesia. Los cristianos corremos el riesgo de menospreciar la iglesia de Dios. Es el deporte predilecto de un montón de cristianos. Menospreciar la iglesia de Dios. 1 Corintios 11:22, por favor. Este pasaje está escrito ahí en el contexto de la Santa Cena, que hoy tendremos al ratito, siempre primer domingo de mes, nuestra Santa Cena. El contexto está hablando de eso, pero fíjate cómo lo dice. 11:22 dice, pues ¿qué no tenéis casas en que comáis o bebáis? ¿No tenéis casas en donde comer y beber? Todos tenemos una, gracias a Dios. Aleluya, nadie vivimos en el parque ni en el refugio. ¿O sí? Nadie, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? Porque había diferencias y porque no se compartía la comida en la Santa Cena, porque la Santa Cena en la primera iglesia era una cena, como la que vamos a tener ahora el 17 de diciembre, que aquí nos vemos para cenar. No se esperaban, y uno se adelantaba y el otro no traía nada y se quedaba viendo y no podía comer, y el otro comía y alguno sacaba su vinito y se embriagaba con el vino. ¿Se acuerdan de todo el contexto de esto? Esa diferencia, esa actitud de me vales, de no me importa si tú tienes algo para comer o no, yo tengo aquí mi comidita y me la como. Eso es menospreciar la iglesia de Dios. Pero ve cómo dice el texto, menospreciáis la iglesia de Pedro. ¿No dice, verdad?
La iglesia de Iván, o de Rodolfo, o de Ramiro, o de Luis, o de Jacobo, o del que me digas. ¿Qué dice ahí? ¿Es la iglesia de quién es? Es la iglesia de Dios. Es la iglesia de Dios. Hermanos amados, la iglesia de Dios es una de las más altas prioridades de Dios, de Él, de Él. Estoy convencido, mis amados, estoy plenamente convencido de que los cristianos no entendemos en general, no entendemos con claridad lo que la iglesia, en términos generales, no entendemos con claridad lo que la iglesia es para el Señor, no para nosotros. No entendemos lo que la iglesia significa para Dios, para Jesucristo. No lo entendemos. Y como dice aquel dicho, a las pruebas me remito. No lo entendemos. Entendemos perfectamente lo que las cosas significan para nosotros. Mi trabajo, mi descanso, mi coche, mi casa, la iglesia. Pero para Él, ¿qué crees? La iglesia es de su propiedad. La iglesia es su diseño. La iglesia de Jesucristo es su idea. No es la idea de Iván. Reunámonos. ¿No? No. La iglesia es la segunda institución divina que entendemos en las Escrituras, que descubrimos. La familia ya la vimos la semana pasada, es la primera. Quiero compartir contigo hoy 3 ilustraciones con las que Dios nos quiere transmitir lo que es para Él su iglesia. Porque Dios se comunica con nosotros y nos pone figuras y nos muestra con cosas muy prácticas y muy comprensibles para nosotros lo que son las cosas o lo que significan las cosas. ¿Estás de acuerdo? Muchos de los principios espirituales están representados por cosas muy sencillas. ¿Sí? Por los árboles, con los lirios del campo, con el viento, con cosas tan sencillas. Y ese es el caso. 3 cosas que nos ilustran lo que Dios quiere mostrarnos que es para Él la iglesia. La primera, la iglesia es su casa. Su casa. 1 Timoteo 3:14, por favor. Timoteo 3, 14 y 15 dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en tu casa. ¿No, verdad? En tu trabajo. No, también hay que aprender a conducirnos ahí. En la calle, ¿no? ¿Verdad? En la ciudad. No. ¿En dónde hay que aprender a conducirse? En la casa de Dios. ¿Y cuál es la casa de Dios? Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Mis amados, aquí dice claramente que la iglesia es la casa de Dios. La casa de Dios, y en ella debe haber oración. ¿Se acuerdan? Mi casa será llamada casa de oración, y por eso constantemente ustedes están oyendo que aquí enfatizamos y predicamos y enseñamos y insistimos que hay que orar. Porque además que cuando oramos cosas pasan, es la esencia de la casa de Dios. Su casa, casa de oración. Es un lugar en donde la gente de Dios se comunica con Dios, habla con Dios, le presenta a Dios sus necesidades, sus peticiones, sus clamores, sus desesperaciones, sus frustraciones. Eso es la oración. Es ir con Dios a verter el corazón en su presencia. Eso es orar.
¿Verdad que sí? Iván está de acuerdo. Me hacías tanta falta, Iván. Porque todos los demás duermen, pero maravillosamente, hermano. Pero además de oración en la casa de Dios, ¿qué más había? ¿Se acuerdan? Pensando en el modelo del Antiguo Testamento. ¿Era un lugar donde debía haber tristeza o alegría? Alegría y alabanza y adoración. Entonces por eso cantamos y por eso adoramos cuando nos reunimos como iglesia, porque en la iglesia es el lugar en donde debe haber adoración, donde debe haber alabanza, donde debe haber gratitud. Me encanta el tiempo que tomamos para dar gracias al Señor. Porque dice la Biblia que cuando entramos a su presencia debemos entrar con acciones de gracias y con alabanza, con las dos cosas. Muchos creyentes no saben conducirse en la casa de Dios. Muchos creyentes no saben conducirse en la iglesia de Dios. La iglesia, dice aquí, es la iglesia del Dios viviente. Así dice, ¿no? La casa de Dios es la iglesia del Dios viviente. Wow, que este concepto es poderoso. El Dios viviente, estamos hablando del Dios que le da vida a todas las cosas. Tiene que ver con la vida de Dios. La iglesia tiene que ver con la vida de Dios. Pero la casa es un lugar donde habitamos todos, ¿no? Y creo que en general es un lugar importantísimo. Lo acaba de decir Iván, ya llegó a su casita, su camita, su refri, su sala, su baño, su equipo de sonido, ándale, sus 7 teles o 14, no sé cuántas tiene, ¿no? Su closet, su ropa. Estás en tu casa. ¿Cómo te sientes en tu casa? Llega uno de viaje, después de un viaje largo, y dice: ay, hogar, dulce hogar, ¿no? La frase aquella. Porque es una delicia llegar a tu casa. Es tu casa. Como quieras, como quiera que sea, es tu casa, es tu lugarcito. Es ese lugar maravilloso donde habitamos. Es importantísimo. La iglesia de Dios es importantísima para Él porque es su casa. No es mi casa. La iglesia no es mi casa, la iglesia no es nuestra casa, la iglesia es la casa de Dios. Wow. La iglesia no es un parque de diversiones para los niños. Qué bueno que se diviertan los niños. Yo siempre he procurado eso, que se la pasen bien y que sea un lugar y una experiencia maravillosa y agradable. Pero no, la iglesia no es eso. La iglesia tampoco es un antro para jóvenes, ¿no? Y a mí me han criticado: no, Pedro, te hace falta el humo, las luces. No, es que no es un antro, la iglesia es la casa de Dios. Espérame tantito. No, es que está chapada la antigua. Tú dile como quieras, pero es cuestión de respeto. La iglesia de Jesucristo no es un antro. Tampoco no es un asilo para ancianos. Y muchos dirán: entonces, ¿qué haces ahí, Pedrito? La iglesia es la casa de Dios, mis amados. No es nuestra casa. No es nuestra casa. Busca Efesios capítulo 2, por favor, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Y quién dice aleluya? Somos miembros de la familia de Dios. Dios es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Hay una relación de paternidad y un compromiso de papá con los hijos, ¿no? Gloria al Señor. Exactamente. Y luego dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo el pastor Rodríguez, Jiménez, Juárez, Pérez, López. Claro que no. Qué triste y qué lamentable es ver que hay cristianos que ponen sus ojos en los hombres, en el pastor fulanito, y se cae el pastor fulanito y se cae como fichitas de dominó. No, es que no entendemos. La principal piedra del ángulo es Jesucristo. Es el que le da soporte a la construcción. Versículo 21: en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿Para qué?
La iglesia es la casa de Dios. Y va creciendo para que ahí se establezca la morada de Dios en espíritu. Es espiritual. Porque Él, digamos, si lo pudiéramos poner en esos términos, físicamente, Él está allá en el cielo, ¿no? Pero en espíritu, la morada de Dios no es allá afuera en la calle, no es en Hewlett Packard, ni es en la Ford, ni en la Toyota, ni en mi casa, ni en la tuya, es en la iglesia. La iglesia es el lugar en donde Dios ha decidido habitar, morar. Dios vive en su casa. Y eso es la iglesia, la casa de Dios. Cuando alguien te invita a su casa, ¿lo dejas plantado? ¿Cómo no? Pues, ¿qué tiene? Si te invitan a cenar y te dicen, oye, te invito a cenar, oye, ¿a qué hora es que llegue a las 8 y llegas a las 9? ¿Qué decía ahorita mi hijo? Es falta de educación. Que es la casa de Dios. ¿Cómo te comportas en la casa de alguien cuando vas de visita? La verdad. Tiras las cosas, rompes todo, te vale queso, agarras el control remoto, prendes la tele, te están hablando acá y tú no pelas, abras el refri y agarras. Está bien si tienes esa confianza en casa de alguien, porque pues somos hermanos y está padre que alguien llegue a mi casa y abra el refri y agarre algo. No tengo problema y me hace muy feliz. Pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de no conducirte como te debes conducir en su casa. En la casa de Dios hay que conducirse con respeto, con reverencia, porque es la casa de Dios. En segundo lugar, la iglesia también es su cuerpo, y aquí Dios usa otra figura completamente diferente. Usa la figura del cuerpo, y todos tenemos un cuerpo, así como todos tenemos una casa, todos tenemos un cuerpo, y entendemos perfectamente lo que es el cuerpo, ¿sí o no? Todo el mundo sabe lo que es un brazo, una pierna, una mano, un dedo, todos sabemos, un dolor de muelas, ¿no? Todos sabemos perfectamente lo que es el cuerpo y la función de la cabeza, ¿sí o no? Efesios 1:15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, y perdón que lea tanta Biblia, pero es que la Biblia es mejor que lo que yo pueda decir, ¿sí o no? Un amén ahí, por favor. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Hijo, esto es un compendio de teología. ¿Ya lo viste? ¿Qué barbaridad? Es demasiado. Sobre todo principado y autoridad y poder y señoría, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Dios puso a Jesucristo por encima de todas las potestades, las autoridades, los huestes, todo. Jesucristo está sobre todo principado y autoridad, sobre todo poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra. No hay nunca va a haber un nombre más importante y por encima del nombre de Jesucristo. ¿Entendemos igual? No solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea, esto no nomás es temporalito por ahora, sino para siempre. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A qué? A la iglesia, la cual es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esa es la iglesia. Aquí nos dice claramente que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. La iglesia es el cuerpo. Colosenses 1:24 dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo.
¿Qué es? ¡Wow! Las aflicciones de Cristo no terminaron en la cruz, mis amados. Todavía sigue afligido por la iglesia. Y no habla de una aflicción, habla de muchas. Luego nos toca pasar por pruebas, ¿no? Yo estoy pasando por una prueba difícil, pero sobre todo mi amada está pasando por una prueba más difícil, pues yo soy el espectador ahí. Pero no se comparan con las aflicciones de Cristo por su cuerpo, por la iglesia. Cristo está pensando en la iglesia. Pero es que no nada más piensa en mí, no. Piensa en mí en relación con la iglesia, porque soy parte de la iglesia. Wow. 1 Corintios 12, 27 y 28. Para que no nos quede duda. Vosotros pues sois. No. 1 Corintios 12, 27 y 28. Un capitulito más, por favor. Ahí está. Vosotros pues sois. Tú y yo, los creyentes, los convertidos, los cristianos, los regenerados, los redimidos, los vueltos a nacer, somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Y miembros cada uno en particular. Y luego ya dice, ya unos puso Dios en la iglesia, esto, lo otro. Ya como colocó Él y coloca Él a cada quien en donde Él quiere. Pero queda claro que nosotros pues somos el cuerpo de Cristo. Colosenses 1:17, por favor. Colosenses 1:17. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, ¿qué es? La iglesia. No nos debe quedar ninguna duda. Dios está tratando de mostrarnos esta relación orgánica entre la cabeza y el cuerpo. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Y existe una relación orgánica, no podemos separar la cabeza del cuerpo. De hecho, todos sabemos, hoy se sabe, la ciencia médica lo ha comprobado una vez tras otra, que la cabeza es la que se encarga de controlar prácticamente todo lo que pasa en el cuerpo. ¿Sí o no? Sí sabemos, ¿no? Él es el cerebro. En la cabeza, ¿qué hay? Todo el control está ahí. Insisto, y lo hemos dicho desde hace 10 años cuando empezó la iglesia, ya cerca de 11. En enero se viene ya nuestro aniversario. 11. ¿Cuántas veces lo hemos dicho en estos 11 años? El Señor Jesucristo, Él es el líder de la iglesia, Él es el pastor de la iglesia, Él es la cabeza de la iglesia, no soy yo, mis amados. Y agradezco tanto las expresiones de cariño como lo que acaba de decir Pío y Jesse, siempre que alguien habla bien de mí, inmerecidamente, porque soy igual que ustedes, no soy nadie ni soy importante, la verdad, lo creo de todo corazón, pero agradezco el amor y el cariño, el respeto que me tienen. Pero realmente la gloria y la honra es para Jesucristo, porque Él es la cabeza, porque Él es el que dirige. Nosotros somos los chalanes, ¿no? Claro, y van más que yo, pero somos los chalanes, somos los chachos, somos la servidumbre de la casa. De veras, no hay que equivocarnos. No hay que poner los ojos en Pedro, ni en Iván, ni en Rodolfo, ni en los líderes, en nadie. Somos los sirvientes de la casa, estamos para servirles, nada más. Tenemos este privilegio de predicar y de presidir y de dirigir y de ministrar. Somos chachos, Caleb. No somos rockstars, ¿verdad? No somos importantes. El importante es Él. Y es un honor y un privilegio servirle al Señor. Pero Él es la cabeza. ¿No te da alegría escuchar eso? Yo lo digo y siento bonito. Yo espero que tú también. En tercer lugar, esto es lo más fuerte que ha habido de todo. La iglesia de Cristo es su novia y su futura esposa.
ahí ya nos metemos en otro tema. Que no te toquen a tu muñeca, porque la cosa se va a poner fea. Segunda a los Corintios 11, 1 y 2. Segunda a los Corintios 11, 1 y 2. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Ustedes me toleran mucha. Pablo pedía que le toleraran poca. Yo sé que ustedes a mí me toleran mucha. Pobres de ustedes. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios. Os celo con celo de Dios, porque os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y esta es la otra figura de la iglesia. La iglesia es esta novia que se ha de casar un día con Jesucristo. Apocalipsis 19:7. Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero. ¿Quién se va a casar en el cielo? Jesucristo, con nosotros. Y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados no nada más a la boda, sino a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo: estas palabras son verdaderas de Dios. Subraya lo último: estas palabras son verdaderas de Dios. En el cielo pronto habrá una boda entre el Cordero y la iglesia, los santos, que nos han limpiado con la sangre de Jesucristo, y que estamos vestidos con vestiduras blancas, porque estamos limpios por la sangre de Jesucristo. Estamos limpios de nuestros pecados. ¿Sí sabías eso? No se te olvide nunca, porque luego a veces nos sentimos perros muertos. Y está bien, no hay que pecar y hay que sentirse muy mal cuando la regamos, pero no hay que olvidar que para Jesucristo estamos lavados con la sangre del Cordero y estamos con vestiduras limpias, resplandecientes. Esta es la iglesia, es una virgen pura. Y eso quiere Pablo: os he desposado con un solo esposo, y quiero presentaros como una virgen pura a Cristo. Mis amados, la iglesia es la novia de Cristo, y su futura esposa es intocable. Es intocable. Concluyo con esto. En prácticamente todo el Nuevo Testamento, las iglesias ocupan todo el centro de atención. Tú lee el Nuevo Testamento y te vas a dar cuenta cómo las iglesias ocupan todo el centro de atención. Pero sobre todo, el último libro. ¿Cuál es el último libro? Apocalipsis. ¿A quién está dirigido el Apocalipsis? A las iglesias. A las iglesias. Y algunos estudiosos muy limitados dicen: no, es que esas iglesias no somos nosotros. Ahí está nada más hablando de las iglesias de Asia. Sí, pero es que no sabes leer la Biblia. Tienes que entender que esas iglesias estúdialas, son de tipos, y son etapas, y son épocas, y son muchas cosas. Pero no podemos decir: es que ahí está Esmirna y Pérgamo, y no, ahí no está Zapopan. No, sí está Zapopan. Estúdialas bien y te vas a dar cuenta que ahí está Zapopan, por supuesto. Apocalipsis 1:4. Apocalipsis 1:4. ¿Qué dice Juan? A las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es, y del que era, y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel. ¿No se te llena el corazón? ¿Cómo es Jesucristo? Es el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Ay, aleluya, aleluya, gloria a Dios, con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria y imperio por los siglos de los siglos, amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén.
Cuando vean a Jesucristo y vean que es de lo que se perdieron y lo que rechazaron, es cuando van a lamentar. Sí, por supuesto. Y la iglesia dice: sí, amén. Y yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Ay, aleluya. Este es nuestro Cristo. Esto es nuestro Jesucristo, el todopoderoso. No es un, no, por Dios, las cosas, las tonterías que anda diciendo el mundo sobre Jesucristo, por Dios, no entienden ni un 1% de lo que realmente es. Apocalipsis 1:10, versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíaselo a todas las empresas del mundo, a todas las compañías, las sociedades anónimas, las sociedades civiles. ¿No? ¿A quién? A las iglesias, a las 7 iglesias que están en Asia, etcétera. Versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. ¿Quién es? Jesucristo. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. A ver, ¿cuánto va a vivir Jesucristo? ¿No lo van a matar? No pudieron, ya lo mataron y no pudieron. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 iglesias que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ministros o los ángeles. Sí, los ángeles, los ministros de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Capítulo 22. Así empieza el Apocalipsis. Ahora vamos al final, capítulo 22. Apocalipsis 22, 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en el mundo. No, en las empresas. No, en las casas. En las familias. En las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa. ¿Quién? El Espíritu y la esposa ya está ahí casada, ya está hablando la esposa del Cordero, ya después del matrimonio, dicen: ven. Y el que oiga diga: ven. Y el que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Aleluya. Es el mensaje del evangelio verdadero. La salvación es gratis. La salvación es gratis y es para el que quiera. El que quiera, venga y tome gratis. ¿Cómo? ¿Gratis? Sí, a ver, define gratis. ¿Qué es gratis? Pues gratis es, pues eso, es gratis, no cuesta nada. Y este es el mensaje que tenemos. La salvación, bíblicamente hablando, la vida eterna es gratuita. Totalmente gratuita. Yo entonces insisto en que no alcanzamos a entender lo que la iglesia es para el Señor. La iglesia es el centro de su atención. Es su casa, es su cuerpo y es su prometida. Y con estas 3 cosas el Señor nos dice más o menos para Él cómo ve a la iglesia. La ve como su casa, la ve como su cuerpo y la ve como su prometida, su futura esposa. ¿Qué nos hace falta a nosotros para entenderlo igual? Porque nosotros no entendemos igual. Para la mayoría de los cristianos, no para todos, ojo, no te pongas el saco si no te queda. Su vida gira alrededor de sí mismos. Su vida gira alrededor de sus propias vidas, de sus prioridades. Esa es la verdad. Y es muy lamentable. Yo te puedo decir que mi vida y la vida de mi familia gira alrededor de la iglesia de Jesucristo. Literal. El día que no me veas en una reunión de la iglesia es porque o estoy en cama enfermo o en un hospital o de viaje. Todo el resto del tiempo quiero estar ahí en la casa de Dios.
quiero ocupar mi lugar en el cuerpo, quiero hacer mi función en el cuerpo y quiero prepararme para esa boda maravillosa, estar listo como una virgen pura. Pero la verdad es que la realidad es que muchos cristianos viven para sí mismos, para sus comodidades, para sus prioridades. La iglesia de Jesucristo es profundamente menospreciada por los cristianos. Muchos cristianos no se congregan con regularidad. Y si te queda el saco, póntelo. Muchos cristianos no se congregan con regularidad. Y de los que se congregan, muy pocos son puntuales. Lo vivimos cada domingo. Yo he platicado con varios pastores, amigos míos, y sufren de lo mismo. Los cristianos no llegamos a tiempo a las reuniones de la iglesia porque no nos importa, nos vale un reverendo rábano. Algunos cristianos no dan con fidelidad lo que le corresponde al Señor, dan de lo que les sobra, migajas. Está bien, da migajas, es tu asunto con Dios, es tu dinero, es tu prioridad. Otros cristianos no son parte activa de la iglesia, no están involucrados, solo vienen el domingo. Oye, pero si la iglesia se reúne entre semana y la célula los lunes allá, es increíble, es una delicia. Estuve con ellos este lunes pasado, tuve el honor y la dicha grande que me invitaran, privilegiado. Solo porque no estaba Iván, porque si ya estaba Iván no me invitan, ¿tú crees? No, hombre, hay niveles, fuchi. Pero me invitaron y ahí voy. No, una maravilla, una delicia estar ahí. La iglesia tiene una dinámica, una vida. La sangre fluye por el cuerpo, los impulsos nerviosos van y vienen de la cabeza al cuerpo. Hay una dinámica de movimiento, de accionar. Y algunos no aman la iglesia. Mira cómo ama el Señor a la iglesia. Termino con este texto, Efesios 5:25. Efesios 5:25. Ya me colgué hoy, cosa rara, normalmente predico, pobre Adrianis y Carlita que les tocó hoy, pero normalmente predico 35 minutos y ahora ya llevo 50, pero el tema me ameritaba, cosa rara, pero me ameritaba. Efesios 5:25, maridos, despreciad y menospreciad a vuestras mujeres, así como, ¿no, verdad? ¿Leí mal? Maridos, si algo deben decir las esposas de los cristianos es que sus esposos las aman. Yo no sé, pero este cuate me ama. Eso es lo único que sí deberían poder decir con toda claridad, porque aquí Dios nos da un mandamiento, pero luego nos dice cómo. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por la iglesia. Si ves cuánto ama Cristo a la iglesia, se entregó por ella. Se entregó por ella para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia horrenda. Una iglesia como gloriosa, radiante, gloriosa, esplendorosa, preciosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dios quiera que cuando el Señor Jesucristo regrese a la iglesia a la puerta, la encuentre así, una bola de puntuales, responsables, involucrados, servidores, serviciales, agradecidos, integrados, activos, todos. ¿Cómo me hubiera gustado que vinieran todos los demás de las sillas que no vinieron hoy? No, te puedo hacer una lista de los que no vinieron hoy. Tengo aquí los nombres y las caritas, además de los niños que fueron a la clase. Pero sí me afligen, hermanos. Sí quisiera yo poder decir: Señor, aquí está tu pueblo, que de alguna manera logré convencerlos de que nos involucráramos y sirviéramos y te amáramos y te atendiéramos tus cosas y que fuéramos
celosos de darte todo el respeto que tus cosas merecen. Líbranos, Dios, de menospreciar tus cosas, de menospreciar la familia, de menospreciar el matrimonio, de menospreciar la paternidad, como bien también decía Rodrigo ahorita. Líbranos, Señor, de menospreciar la iglesia. La iglesia es maravillosa, la iglesia es preciosa. Señor, líbranos, por favor, de menospreciar tu iglesia. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, gracias, gracias por la iglesia. Es un honor inmenso y un privilegio gigantesco, Señor Jesucristo, pertenecer a la iglesia, ser parte de la iglesia, ser parte de tu casa, donde tú moras, donde tú habitas, ser parte de tu cuerpo, Señor, en este mundo. Sabemos que un día lo vas a sacar de aquí para cuando se venga la cosa muy fea en este mundo, y está por ocurrir. Creemos que está muy cerca ese día, Señor, pero mientras queremos decirte gracias, Señor. Qué privilegio enorme nos has dado de ser parte de tu cuerpo. Permítenos encontrar nuestro lugar a cada uno, Señor, y hacer la función para la cual nos has puesto, Señor. Y sobre todo permítenos mantenernos puros para ese momento de la boda contigo. Que podamos ser eso que dice aquí, Señor, una iglesia gloriosa, sin arruga, sin mancha, ni cosas semejantes, sino santa y sin mancha. Eso queremos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Un saludo a los que nos siguen allá en la pantalla. Que Dios les bendiga. Congréguense, no se hagan los locos. Bendiciones. Bye bye.